Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y vamos a ampliar el espectro deportivo, como decimos aquí cada tarde en Radio Argentina, en la M570. Nos vamos a meter en la Federación Argentina de Tiro al Vuelo. Para eso lo tenemos al presidente. Del otro lado, a José Refosco. ¿Cómo te va, José? Te saluda Nacho Genovar. Buenas tardes. Buenas tardes, buen día. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Por ahora, encerrado en casa, cumpliendo con lo que dice la cuarentena. Bueno, es la pregunta que le hago para arrancar a todos los entrevistados y las entrevistadas, y es cómo se están adaptando a este momento, ¿no? Si ya te adaptaste, si aún no te adaptaste o todavía seguís tratando de adaptarte. ¿Cómo te encuentro? Mira, yo llegué del Campeonato del Mundo de Tiro al Vuelo el 16 de marzo, bajé de Seiza y entré a mi casa. Y hasta el día de hoy, lo único que hago es quedarme en mi casa. Tenemos habilitada una parte de la fábrica para poder ir, y la actividad la tuve que cerrar totalmente en el país porque esta situación no nos deja otra alternativa. Y todavía con la duda de cuándo podremos volver a hacer deporte, ¿no? ¿De dónde fue el campeonato mundial? En México, Toluca. En México, o sea, desde marzo estás en cuarentena, desde el 6 de marzo. Del 16. El 16 de marzo, perdón, no te había entendido. Bueno, unos días antes que nosotros, pero venías de afuera, tuviste que hacer cuarentena de cuarentena, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Mira, yo cuando llegué, el último vuelo que salía para Buenos Aires, Sí. de México, lo alcancé a tomar y llegué acá, entré en Ezeiza, con el último vuelo que venía de Santiago de Chile, porque yo hice México-Chile, de ahí a Buenos Aires, y bueno, entré y a mi casa. Y empezamos con toda la cuarentena y hasta el día de hoy, y todavía no se sabe. Y no vamos por buen rumbo, por lo que veo. No, no, Esto no, va no. a ser... Bueno, fue de las últimas competencias entonces que se pudieron disputar el campeonato mundial de la federación, en este caso, bueno, Sí, en Argentina no estamos totalmente parados, ya te digo, sacamos un comunicado nosotros, ni bien llegué para parar todo. En Europa están empezando a arrancar en estos momentos, o sea, están volviendo a tener un protocolo que les permite hacer la actividad. Estados Unidos y México no pararon. Brasil no paró, pero tampoco tuvo la actividad en marcha. O sea, es muy dispar, ¿viste? Los criterios que hay sobre la sí. cuarentena en algunos gobiernos, las diferencias están en la cantidad de muertos que tienen, ¿no? Que lo asumen de otra manera. ¿Y eso cómo repercute en este caso en tiro al vuelo? Porque imagino que va a haber competencias planificadas para el corto plazo a nivel internacional, ¿no? En América Latina particularmente. Mira, hay un calendario internacional que dependemos de la Federación Internacional que se llama FEDECAT. FEDECAT está radicada en Madrid, donde Argentina es uno de los vicepresidentes, soy yo. Y bueno, lamentablemente en Argentina había otro calendario particular, lo mismo que en Brasil. Teníamos competencias con Brasil, con Chile, con Uruguay, y hoy estamos totalmente en el aire. ¿Te imaginás que un calendario de todas las semanas actividad a pasar a 180, 120 días sin actividad genera un problema gravísimo, gravísimo? Además, los clubes, los sueldos de los personal lo tienen que pagar, la luz la tenés que pagar y muchas otras cosas que siempre hay en una institución, las tenés que pagar. Y bueno, estamos viviendo esto de la mejor manera posible, Eh, hasta que sí, podamos reiniciar, ¿no? claro. ¿Ustedes presentaron alguna especie de protocolo o están trabajando en alguna especie de protocolo? Mira, el protocolo nuestro es muy particular porque en la especialidad de tiro hay ciertas cosas que son imposibles de manejar. Por ejemplo, eh, una competencia, ahora en México en la que estuvimos, había 400 tiradores. Yo te puedo asegurar que los restaurantes que tienen los clubes, en las pedanas, cuando vos entrás a la pedana tenés que poner una ficha, tenés que tocar un botón de sorteador. Hay muchos pasos que son un poco difíciles de salir de esta situación. Mira, yo cuando estaba en México,
atrás mío había un español que llegó a Madrid y lo tuvieron que internar, el tipo estaba con coronavirus. Claro. O sea, y yo no tuve tuve la suerte de no contagiarme. Yo y un compañero mío venía primero el burro, José, después venía este compañero, y después venía el español. Lo llamé inclusive, porque cuando me enteré de esta situación, lo llamé a este señor. Y el tipo dice que había llamado a los médicos mexicanos y que le dijeron de que no, que era una descompostura estomacal, qué sé yo. La cuestión que el tipo se fue con tos en el avión, que venían otro grupo de españoles, llegó a Madrid y lo tuvieron que internar, pues llamaba. O sea, también hay mucha irresponsabilidad de parte de mucha gente, que te digo, prefiero no ir y no habilitar una actividad que lo único que haces después es contagiar a todos y propagar esta porquería que tenemos ahora, como es este virus, que nos va a traer más de un dolor de cabeza. Te hago la última, José, y voy a ampliar la mesa aquí para mis compañeros. Te escucho Dale. hablar y es muy similar el pensamiento en este caso. Bueno, ayer hicimos una entrevista con Diego Bertol, el presidente de la Federación de Dodgeball, y nos decía algo similar. Decía, bueno, presentamos un protocolo, pero no fue aprobado, y están tratativas incluso, pero yo prefiero cuidar la salud de los deportistas antes que iniciar la actividad. Vos estás por el mismo camino. Sí. Mira, el otro día la provincia de Córdoba había habilitado una parte de los deportes y había una institución en Laborde, creo que era, fueron 28 tiradores. No sé cómo la misma provincia la volvió a cancelar, fue la policía y los levantó a todos. ¿Escuchaste? Fue la policía y ni siquiera le avisaron de que no podían tirar, que se había cancelado la autorización de la provincia. Entonces, vos te imaginas, nosotros normalmente nos movemos dentro de todo el país, o sea, nosotros tenemos clubes en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz. Entonces, imagínate vos mover la gente para un lado, hasta ahí, el gasto, que no se puede mover ninguno, porque el problema lo tenés ahí. O sea, vos armas un protocolo y mañana hay un rebote como viene esto y nos van a parar. Entonces es preferible no mover a la gente, quedarse todo tranquilo y esperar, porque también hay que ser responsable. José, ¿cómo te va? Chita Ludueña te saluda. Encantado, Chita. Imagino que debe ser muy complicado, justamente enlazado con lo que estás comentando, con esta cuestión de unificar criterios cuando en diferentes lugares del país estamos en diferentes fases. Es muy difícil decir, bueno, vamos a hacer determinada cantidad de actividades en Tucumán, y Tucumán tiene un rebote, y volvemos para atrás. Vos, por ejemplo, se podía llegar a hacer algo en Catamarca, que hasta hace 3 semanas no tenía ningún caso positivo. De golpe, tuvo desatados casos. Es muy difícil poder unificar criterios cuando en todo el país se sube y se baja de nivel en términos de fases según la cantidad de números estadísticos de contagios que puede llegar a haber. Mira, el problema más grave que tenemos es que estás luchando contra algo ciego, vos no lo ves. Claro. Después el otro problema, y que creo que es el más complicado, son los asintomáticos. Ya te digo, me pasó a mí en México, 2 tiradores atrás mío, un tipo estaba con coronavirus. Vos los mirabas y no tenía nada. Claro. El domingo, cuando hicimos entrega de premio, todo el tipo estaba ahí. El lunes el tipo estaba internado en Madrid. O sea, ¿cómo haces? Suponete que nosotros somos espacios abiertos, en Claro. las canchas de tiro no hay problema, pero el bar es una cosa que lo juntás, los baños, todo, tenés siempre algún encierro. Y ahí es donde está. Después el otro problema es, si un tipo viene con los síntomas y le agarra la locura y va, porque el problema que tenemos es que hay mucha gente que tiene los síntomas, no llama por miedo a quedar adentro y el tipo te va. Entonces, lo único que estamos generando con eso es una situación de que vos no sabés quién es responsable de no contagiarte a vos. Y este es el punto por el cual nosotros hemos decidido cerrar
no te preocupes, cerrá, se perdió el año, no hay ningún problema. Pero no llevar a la gente diciendo con un protocolo, qué sé yo, el tipo viene con una cosa, lo primero que va a hacer, le va a dar la mano a uno, va a estar atrás del otro, se van a hacer grupitos para conversar, porque eso no lo vas a parar. ¿Quién va a ir a un torneo y se va a parar como una estatua sin mirar a nadie y sin hablar con nadie? Ninguno. Claro, es un poco, es como renunciar a la esencia que tenemos nosotros, el abrazo, el del saludo, el de la palmada, el de la felicitación, el del consuelo en la derrota. ¿Me entendés? Sí, no, es muy complicado de llevar justamente. ¿Qué protocolo le voy a poner? O sea, el protocolo es una forma de tratar de iniciar los deportes, pero el caso, por ejemplo, en el nuestro, hay una actividad social interna, o sea, que afuera de la pedana, porque en la pedana estás solo, no hay ningún problema, pero fuera no. Entonces, yo te puedo asegurar que si vos tenés 100 tipos, 200 tipos, 300 tipos, vos decime cómo haces para que no se junten. Imposible. Claro, es como cuando, por ejemplo, vos haces automovilismo y decís, bueno, se puede hacer protocolo porque cada uno está dentro del auto. Sí, genial, estás adentro del auto, pero después, en el podio estás en contacto con otras personas, en el box estás en contacto con los mecánicos. Es decir, sí, en las 2 horas que estás arriba del auto no tenés ningún problema. El problema es cuando estás abajo. El resto de la actividad, lo que no se ve cuando se está televisando, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, no vas a tener público, no hay recaudación. En nosotros es distinto porque cada uno se solventa sus gastos. Entonces, de esa manera, no es que dependemos de un público. Pero siempre gente a ver viene. Nosotros tenemos unos chicos que hacen la recarga de las máquinas. Hay toda una situación que te soy honesto. Primero, que hoy la interprovincial está cortada, o sea, vos no podés viajar de una provincia a otra. Exacto. Con lo cual, lo único que podemos hacer es un protocolo para prácticas, y eso no sirve, no da la posibilidad de hacer nada. Entonces, lo mejor es esperar y lograr de que esto se mejore, porque si los números siguen creciendo, lamentablemente nos vamos a ver obligados, sí, a hacer otra cuarentena más importante, porque la verdad que hemos empezado muy temprano, no tenemos la cantidad de muertos que tienen otros países. Realmente desde ese punto de vista yo no estoy en desacuerdo con el gobierno, ni con el ministro de Deporte, pero la verdad que hoy a 120 días de estar encerrado, todavía mañana no sabemos qué es lo que va a pasar y si te tienen que decir 15 días más, porque si esto empieza a subir, yo te puedo asegurar que te vas a guardar por miedo. Nada no, más obviamente, a ver, el objetivo primario en un principio era no saturar el sistema sanitario, porque el sistema sanitario, para algo imprevisto, como fue el momento de marzo, del estallido de la enfermedad en el país, no estaba preparado. En principio, ese objetivo se logró, porque de hecho, por lo que tengo entendido, por lo que voy escuchando, por lo que cada uno de nosotros nos vamos informando, el sistema está dependiendo de la región, en un 40 o un 60%, a 120 días del estallido. En ese sentido, se ha logrado el objetivo. De hecho, se está enfrentando el pico de la montaña con cierto margen como para todavía poder seguir enfrentándolo sin que sature el sistema sanitario. Desde ese punto de vista, algo se ha logrado. El tema es, llevando 120 días, el problema ya pasa por el agotamiento, por el cansancio. Entonces creo que por eso también se están tratando de definir algunas cosas como para de a poquito ir conviviendo con la enfermedad y por eso justamente ir abriendo algunas actividades. No sé si coincidís con esto. Sí, yo creo que el cansancio es uno, pero yo creo que hay un problema más grave que lo vamos a empezar a sufrir un poquito más adelante, que es la situación económica que genera esto. Claro. La situación económica que genera esto, mirá, yo he visto el proceso que tuvo España o Italia, donde son países que tiran, igual que nosotros, y estaban desesperados por abrir. Pero te vuelvo a repetir, lo económico va a pesar más en un momento que lo sanitario, porque vos te vas a quedar en nuestro país
te vas a quedar con una cantidad de desocupación, una cantidad de empresas quebradas, comercio, que después reflotar esto, yo quiero ver cómo hacemos, ¿eh? Yo Sí, quiero ver. seguramente, y por lo que va trascendiendo, están ya elaborando lo que es la pospandemia. De hecho, en algunas regiones del país, te diría más del 50% de lo geográfico del país, ya se está trabajando en lo que es la pospandemia. En términos de la actividad, vos decías Dale. que te agarró en el medio o volviendo, mejor dicho, de un campeonato mundial. ¿En Sí. qué momento los agarró a ustedes el estallido de la pandemia? En el principio, mira, yo estuve en Europa primero estuve en Italia el 15 de febrero. Ahí empezaron los primeros casos. Después tuvimos que, de ahí me fui a España, a Elche, a tirar un Gran Prix de la Federación, y ya veníamos con España empezando con los casos. La vengo corriendo yo, parece mentira. De ahí después vine a Buenos Aires, después me fui a México, y en México me encuentro con este. Mirá cómo será que yo estaba en el Nunca Sheraton mejor Santa Fe. dicho, ibas esquivando las balas. Aunque te parezca mentira, así era. Así era. Es casi el colmo. Ibas Escuchá, esquivando las balas. ¿cómo será el colmo que estaba en México y el de atrás mío tenía el coronavirus? Por Mirá hasta eso. dónde llegué. Así que todavía no sé si lo tengo contagiado y si soy asintomático. No me No, he hecho... igual te digo, José, con la suerte que estás teniendo, en cualquier momento te pido los 6 números del Kini, porque Sí. tenés derecho. Vengo así, te juro que no, cada vez que me pongo a pensar, digo, no puede ser que haya pasado por todos esos lados. Es más, No, cuando bajé, increíble. bueno, pero fue así. Así que lo vengo esquivando al muchacho. Capaz que estuve contagiado y no me di cuenta, pero todavía no me hice ningún hisopado. Ya cuando tengamos que ir la primera vez a Europa, cuando se rehabilite esto, ahí ya voy a tener que hacérmelo seguramente y vamos a saber qué pasó. Bueno, De hecho, pero desde marzo a lo sumo ya te curaste. claro, No. de hecho, Claro que los primeros días, cuando me enteré que tenía uno atrás mío con coronavirus, en marzo no me causó ninguna gracia. no, claro. Ahora que pasó, ya lo podés contar como anécdota. En el momento era Sí. una preocupación No. tremenda, ¿no? Yo te puedo asegurar que todos los compañeros míos, que fuimos en un grupo argentino, éramos como 50, nos llamábamos todos uno con otro. Tuvimos un caso que sí, que le dio positivo, que era de Santa Fe, de Venado Tuerto, que lo llamé a ver cómo venía y qué sé yo, y me dice, mira, José, dice, sí, me da positivo, dice, pero no tengo síntomas. Este es uno de los problemas de este pequeño animalito llamado COVID. Sí, de hecho hay mucha gente que ha pasado por la enfermedad, salió de la enfermedad y nunca se enteró que la tuvo. Claro, tal cual. Sí, señor, ese es el problema. No, pero El- además Dale. el principal problema de los asintomáticos es que contagian a otra gente y tampoco se dan cuenta. Claro. Ese es uno de los problemas más graves que tiene esto. Realmente estás andando a ciegas, como si fuera de noche en una selva. Es más o menos así. Vos podés tocarlo y no te diste cuenta, no te vas a dar cuenta tampoco. Igual yo te aclaro, mira, ayer pasaba iba para fábrica y vos ves los bancos, había un banco ahí que tenía una cuadra para un lado y una cuadra para el otro, todos los tipos hacinados. La misma gente, vos ves en las colas, los tipos se pueden a charlar y creen que está todo bien. Y creen que el barbijo ya lo tienen resuelto el problema. No se mantiene la distancia y ese es uno de los problemas más grandes. Es muy difícil este bichito manejarlo. No Sí, porque es tan fácil. como decía vos, el tema es que el enemigo es invisible. Entonces es Sí, sí. complicado. Así es. Así que nadie sabe cuándo vamos a tener actividad plena. No creo que ni el gobierno puede saber qué es lo que va a hacer, porque esto es muy cambiante. Fíjate que ayer 4.200 tipos, 80 y pico de muertes, eso es lo que ha pasado en todos los países. Si vos te ponías a mirar cómo iban incrementándose, todos los países pasaron por el mismo proceso. Esperemos que nosotros hayamos llegado al pico, que se mantenga así, una semana se va a mantener y que después logremos bajar. Si no, muchachos, sí se nos va a saturar el sistema sanitario.
José, volviendo a la práctica Vamos, de tiro al vuelo, decime. ¿en qué consiste para los que no están muy metidos en el tema? Bueno, mira, el tiro al vuelo nació en el año 1856 en Inglaterra. 1856. Tiene En unos, Argentina, ¿eh? tiene Tiene unos casi buenos tiene siglos casi ya. la edad de la Constitución. Prácticamente. Sí, lo mismo. Para que vos sepas, uno de los primeros clubes que se hizo en Argentina fue en 1877. Se tiraba en la casa, en la quinta de Terrero se llamaba, Terrero era el socio de Juan Manuel de Rosas. El tema consiste, nosotros somos una prolongación de la casa, o sea, la casa se hace con escopetas de perdigones, no con balas, sino Ujú. con municiones chiquititas. Hoy todavía hay una parte que es con animal vivo y una parte que es con un blanco inerte de plástico, se llama hélice o nosotros le llamamos FAN 32. De ahí hasta el día de hoy, vos conocés el Torreón del Monje Sí, en Mar del Plata. en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era de nosotros. O sea, en 1920, yo tengo programas de 1901 de cómo se hacían los torneos en Mar del Plata del tiro al vuelo. En la cancha de tiro consiste en una zona donde vos estás a una distancia de unas jaulas y son 5, vos no sabés de cuál de ellas sale. Y de ahí sale el blanco. Y vos lo tenés que abatir dentro de un límite que marca la cancha. Monte Carlo era, vos si fuiste alguna vez a Monte Carlo, conocés Monte Carlo, el casino, la explanada del casino, era uno de los lugares donde se empezaron los primeros campeonatos del mundo. O sea, este es un deporte que tiene más historia que el fútbol, nada más que no tiene tantos adictos como el fútbol, no sé si me interpretas. Sí. Es con escopeta. ¿Cómo qué consiste la actividad? Que vos tenés que ir pegándole a cada blanco. Cuando un blanco vos lo erraste, quedás eliminado. Y entonces el que llega al final sin errar es el que gana la competencia. El día de hoy, prácticamente en Europa los tenemos en casi todos los países, Inglaterra, Francia, Portugal, España, lo tenemos en Egipto, lo tenemos en Marruecos, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en México, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, o sea, Australia, lo tenemos diseminado en todo el mundo. Es un deporte como el golf, o sea, es muy personal, porque ahí competís contra el blanco, es tu habilidad contra el blanco. Aquí en Argentina, nosotros hoy por hoy somos los número 1 en cantidad de tiradores de hélice. O sea, las delegaciones argentinas a nivel mundial suelen ser las más grandes. Por ejemplo, el último campeonato de hélice iba a ser ahora, en agosto, y en Portugal, y no podemos viajar, no podemos ir, estamos viendo con la Federación Internacional que si lo corremos 2 meses para adelante, imagina, vos tenés que hacer un preparativo para 300, 400 personas, comida, todo, y después no te puede ir la gente porque no puede viajar, realmente yo creo que el perjuicio económico es más grave de lo que uno piensa, o sea, no hay posibilidad de programar nada. Este es uno de los graves problemas que siguen habiendo. Pero bueno, la gente que hace este deporte es normalmente cazador. ¿Por qué cazador? Porque el arma es una escopeta de 2 caños, que vos tenés 2 tiros, y es un deporte muy digno porque es tu habilidad. Es como que no dependés de un equipo, no hay equipo acá sos vos contra el blanco. Y se requiere la habilidad de saber cazar o de tirar, y esto hace que tenga una forma de deporte terriblemente personal. O sea,
Acá no te genera, el contrario, no es que sea más habilidoso que vos, va en suerte de lo que te toque, porque el blanco se mueve, el blanco va para un lado, va para el otro, y esto es lo que hace que el deporte sea apasionante. Bien, por estas características, no sé si es muy fácil encontrar un lugar donde se pueda llevar a cabo la práctica. Sí, no, necesitamos espacio. Claro. Yo soy presidente del Pigeon Club Argentino, que está en Maswich, y nosotros tenemos 34 hectáreas de la institución nuestra. Lo que necesitas, hay una medida de seguridad que nosotros dependíamos del ejército antes. Los campeonatos nacionales los hacía el ejército. Y luego la Federación Argentina fue la que tomó, el ejército le cedió todo para poder continuar con los campeonatos nacionales y los internacionales. Pero hoy por hoy estamos regidos por el ANMAT, o sea, las medidas de seguridad, cómo transportar la escopeta, tiene una parte de seguridad muy importante. Fíjate que en todos estos años que te estoy diciendo no se han registrado accidentes, porque se ha mantenido, tiene todo un protocolo de medidas propias, o sea, vos no podés andar con la escopeta cerrada, vos no podés entrar a la pedana y si no salen los chicos poner los cartuchos. Hay un montón de pasos que son importantísimos para evitar toda la parte de seguridad. El ANMAT lo que te hace cada 5 años te rehabilita y lo que te mira es, nosotros desde el punto de tiro hacia adelante tenemos que tener 300 metros libres. Si vos no tenés esos 300 metros libres, no vas a poder tirar. El club no lo van a poder habilitar. O sea, está muy, muy controlada la actividad. Claro. Digamos entonces que se compite en clubes, tanto acá como en el mundo. Hay clubes destinados al tiro al vuelo. Exacto, en todo el mundo. Bien. José, para que te des una Santi. idea, el rey de España, Alfonso XIII, era tirador. Y te voy a dar un punto más que mucha gente no lo sabe. Me gusta, a ver. El general Juan Domingo Perón fue uno de los más aficionados a este deporte. En el año 90, cuando subió Menem, nosotros conseguimos en Europa la escopeta de Perón y se la regalamos al presidente Menem. La escopeta que tiraba cuando estaba en España en Puerta de Hierro, porque estaba guardada justamente en el Club de Somontes, que es el club de Madrid, donde el general iba y practicaba el deporte. Linda historia. Sí, tiene una historia. ¿Y se la regalaron a Menem? Y se la regalamos a Menem, sí, porque teníamos en el año 93, tuvimos un campeonato acá, y fuimos a invitarlo para que venga a hacer la inauguración, y cuando fuimos le llevamos la escopeta del general, y la verdad que el tipo se puso muy emocionado, porque Menem era muy deportista. Vos acordate que en eso don Carlito fue el que él metió a la Argentina en el golf, y él empezó a jugar y te acordás que estaba por todos lados. Dime. No, te quería preguntar cómo es el tema de los campeonatos del mundo, si se juegan todos los años, cada cuánto, cómo designan al país organizador. Mirá, el tema es así. Hay una federación internacional que tiene base en Madrid, que se llama FEDECAT, Consejo Mundial de Federaciones de Caza y Tiro. Todos los años tenemos una asamblea donde se arma la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo. Entonces, para poder participar de un Campeonato del Mundo hay que tener ciertas instituciones con instalaciones acorde para un campeonato de 480 tiradores. El último Campeonato del Mundo que tiró Argentina fue hace 4 años atrás, 480 tiradores. Y vos tenés que tener un espacio suficiente, estacionamiento, baños. Entonces, en el mundo hay ya instituciones que lo vienen haciendo desde siempre. La única vez que se cortó el campeonato del mundo fue durante la Segunda Guerra Mundial. El primer campeonato, te estoy hablando de 1890, tenemos una historia importante.
más que el fútbol. Lo que pasa es que como es un deporte muy caro, porque no es baratito, Claro. genera un pequeño elitismo. Después se fue popularizando con el tema Claro. de la hélice. Ahora empezó a entrar todo el mundo puede comprarse una escopeta y tirar. Entonces, Ujú. en la especialidad de hélice, hoy acá Argentina es la número 1 en el mundo con más de 1.000 tiradores, que se Mirá están vos. tirando por fin de semana. Entonces, esta federación lo que hace es, cada continente tira su campeonato de las Américas, su campeonato sudamericano, los campeonatos, los Grand Prix, que son puntuables para Copa del Mundo, y se elige el campeonato de Europa, el de las Américas, se suman, es una suma de puntos que vos vas haciendo, que son los blancos que pegaste, y después, al final del año, en el último torneo, se hace la disputa de la Copa del Mundo, que es el trofeo que para todo aquel que haya caminado por todo el mundo con este tema. Por supuesto que José, la Argentina... contabas recién que en el 93 habían organizado aquí en Argentina el El Mundial. Mundial. ¿Cuánto hace que estás en la federación? ¿Cuánto hace que esto? Vos sabés que nuestro país adolece de un problema muy grave. El deporte, yo llevo más de 30 años. Sí. Y me había retirado unos años y tuve que volver. No es fácil el recambio generacional que permita continuar con todos los deportes, excepto los grandes. A ver, el Estado se aboca a los deportes que son olímpicos. Nosotros no somos olímpicos. La parte que es olímpica del tiro es la de plato. Y lamentablemente, si cuando vas a ver los tiradores de plato que hay, son 25, 30. Nosotros digamos que el tiro es entre toda gente que son de pueblos. O sea, por ejemplo, cuando vos haces un torneo te vienen de Tucumán, de Salta, de un pueblito de la ciudad de Santa Fe, Suardi, Casilda, o de Córdoba. O sea, esto es más popular ahora. Claro. Y vos sabés que en la Secretaría de Deportes solamente, y hasta cierto punto, porque sabés que el deporte en nuestro país ya le sacaron el 1% de Telecom para poder hacer lo del alto rendimiento. Hay un montón de cosas que esto se tiene que soportar por motus propios. O sea, si yo no aporto mi diversión, digamos, el Estado no me lo da. Y ese es uno de los problemas más grandes. Yo llevo 30 años en la federación y otro tanto en el club. Yo tengo el club más importante del país, que está en Ingeniero Maurich. El día que quieran venir, están invitados. Cuando se recomponga todo esto, hoy lo tengo cerrado. Ahí estaremos. Sí, es interesante venir a verlo, te vas a llevar una muy buena impresión. Cerca de Aparte, Comunicaciones, José. yo por lo pronto te doy un abrazo a ver si me transmitís la suerte que tenés vos, porque si crees. Mínimo un abrazo te doy, ¿eh? Bueno, cuando quieras. Yo quiero ir a conocer el bar, que tanto está mencionando José, de los bares que tienen ahí en los clubes. Qué raro usted, Caruso, ¿eh? No, pero no hay problema, estás invitado. Además tenemos una cocinera de primera. Si hay algo que el tiro se acompaña es con la parte social. La parte de bares e instalaciones gastronómicas, te puedo asegurar que son de primera línea. Se come muy bien. Nosotros tenemos un clubhouse de más de 1.000 metros cuadrados. O sea, sí, es interesante. Es interesante. Vos cuando tenés un campeonato del mundo con 480 tiradores, no es tan fácil, hay una cantidad de gente, de autos, de esto, vos no tenés idea de lo que es. En Europa, en años anteriores, se llegó a tener, por ejemplo, en Montecatini, en Italia, en un campeonato hemos tenido casi 1.000 tiradores. No, impresionante. Muchísimo. Mientras Sí. Genovar está afilando los colmillos, Bueno. cuando hablaste de la cocinera, ¿cómo se dio tu acercamiento a la actividad? Mirá, yo soy hijo de italiano. Entonces mi padre era un aficionado a la caza. A los 9 años
yo ya iba antes con mi viejo a cazar, y a los 9 años empecé a cazar en el campo y mi papá me daba, me enseñaba a cazar. Eso te genera un vínculo con tu padre muy importante. Y después la casa tiene 3 meses. Y luego, durante los otros 9 meses, te quedás mirando el techo. Empecé a ir a los tiros federales, porque los que hacían este deporte también eran todos los tiros federales. Y ahí fue cuando fui una vez a un tiro federal en Quilmes. He ido a La Plata. La Plata teníamos el centro de el tiro federal y el centro de cazadores, que todavía están los dos. Yo soy asiduo de ahí cuando recién empecé. Y ahí fue que empecé con la caza, y para no quedarme parado, después cuando fui siendo cada vez más grande, igual no entré tan chiquito, empecé a tirar a los 23 años más o menos. José, y ahí empecé a mover. No, decime. Ahí me empecé a mover por todos lados, y después te agarra como un bichito, porque, por ejemplo, una semana vamos a tirar a Córdoba, otra semana vamos a tirar a La Pampa, otra semana vamos a tirar a Tucumán. O sea, vivimos viajando. Claro. Eso es lo lindo que tiene esto. Y entonces hay una comunidad que nos encontramos en todos lados, que vamos con las mujeres, se hacen grupos sociales muy interesantes. Realmente es muy ameno. No es como el fútbol, viste, que vos vas y lo ves 1 hora y media y te vas. No, esto es, por ejemplo, a veces empezamos a las 9 de la mañana a tirar, y son las 9 de la noche y estamos en el club, y después a la noche agarrás a tu mujer y te vas a cenar con todo un grupo de amigos. Tiene una actividad social muy interesante. José, te quiero agradecer el contacto, la verdad que es un enorme placer charlar con vos, hemos hablado casi 40 minutos, ha pasado volando. Bueno, hemos conocido un poco esta actividad, y por supuesto te vamos a molestar en las próximas semanas para seguir ahondando en estos temas y ver si ya se empieza a flexibilizar todo el contexto, ¿no? Realmente les agradezco que haberse puesto en contacto conmigo, y aquí estoy. Ya te digo, siguen invitados para venir al club a comer en un torneo, y vean la actividad, y la podés filmar, y te vas a dar cuenta que es un deporte muy interesante. Quédate tranquilo, que ahí vamos a estar. Quedó agendado, José, quedó agendado. Tranquilo, ya estamos armando el ADN Tour. Sí. Para la salida de esto, ya tenemos agendados algunos shows, algunos espectáculos, así que vamos a estar ahí seguramente. Tranquilo, anotame que estoy con ustedes. Chao, José. Y gracias por llamarme. Un abrazo. No, por favor, un placer. Un abrazo grande. Bien, José Refosco ha pasado por aquí, presidente de la Federación Argentina de Tiro al Vuelo. Una nota espectacular. Hemos conocido un deporte más. Bueno, y seguimos ampliando el ADN Tour, como dijo Ludwig. La agenda del señor Santiago Caruso, me imagino que ya está ese, ¿no? Sí. Dijo, ya está tuvieron un ingeniero Maswit y ya lo anotó. Se suma el itinerario. El ADN Palusa ya está anotado, ¿no? Sí, señor, por supuesto que sí. Vamos a una pequeña pausa. Hemos hablado con José Refosco aquí en ADN Deportivo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos aquí en ADN Deportivo.